Y listo, ahí ya empecé a grabar y voy a compartirles mi pantalla. ¿Me confirman si ahí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Ah, listo. Bueno, muy buenos días a todos los estudiantes que se encuentran conectados en este momento. Me presento, mi nombre es Natalie Celis Giraldo, yo soy tutora del curso, soy tutora de gran parte de los estudiantes que se encuentran para este periodo académico. La idea de ese espacio es hablar un poco sobre como los temas que se tratan y se abarcan en la tarea 2, en la parte de la comprensión de variables agregadas, y posteriormente a abarcar la parte de la realización de los ejercicios para mostrarles cómo se realizan y también despejar dudas que ustedes puedan tener, ¿sí? Porque se ha visto que en algunos casos se les ha presentado dificultad para resolver algunos de los ejercicios, más que todo la parte del PIT por el valor agregado, ¿listo? Entonces, pues eso es lo que se tiene planteado para el día de hoy. Me presento un poco porque pues este es el primer espacio de web conference que tenemos. Como les decía, mi nombre es Natalie Celis Giraldo, me encuentro ubicada en la UDR Cali. Soy economista con maestría en planeación para el desarrollo y actualmente me encuentro estudiando un doctorado en administración de empresas. Ese es como mi perfil. Recuerden, ahorita al final les voy a dejar el enlace del grupo de Teams que nosotros creamos para que los que de pronto no se han unido se unan. Y por ahí también pueden, pues cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, manifestarla para resolverla. Si a veces la duda que tiene un estudiante, pues la pueden tener otros y así entre todos pues nos vamos ayudando. ¿Listo? Bueno, entonces voy aquí a volver esto grande. Bueno, este curso es un curso de macroeconomía, como ustedes ya han estudiado, por ejemplo, en sus cursos de fundamento, la economía o el estudio de la economía se divide en dos grandes ramas, en la parte de la microeconomía y la parte de la macroeconomía. Ustedes en sus cursos de micro, que yo creo que ya los han debido ver porque micro va primero dentro de las mallas curriculares, pues estudian la toma de decisiones de los agentes económicos de manera individual, lo que es las empresas, lo que es la toma de decisiones de los individuos. En la macroeconomía ya se estudia, es la economía como un todo, como un conjunto. Entonces, ese cúmulo de decisiones que toman, por ejemplo, los productores, ese cúmulo de decisiones que toman los consumidores, pues van determinando o van incidiendo en otras variables económicas macro. ¿Cuáles son esas variables económicas? Se conocen como agregados económicos, que es la parte del Producto Interno Bruto, que nos mide la producción de un país, la parte de la inflación, el desempleo, el consumo como un todo, la inversión, el comercio exterior, etc. Entonces, esas son variables que se estudian dentro de la economía, ¿sí? Ver la economía como un todo, como un conjunto. Bueno, el objetivo principal de la macroeconomía es comprender y explicar los factores que influyen en el crecimiento económico, en el ciclo económico y en el bienestar general de la sociedad. ¿Sí? El fin último siempre es llegar a obtener un bienestar para toda la población. Entonces, en ese orden de ideas, en el curso se van a poder abarcar temas como las políticas fiscales y monetarias, el equilibrio macroeconómico, temas de inflación, el desempleo, los ciclos económicos, eh, etcétera. ¿Listo? ¿Cuáles son esos objetivos macroeconómicos? Los objetivos macroeconómicos, si los vemos como a grandes rasgos, podemos decir que es el crecimiento de la producción, que es importante porque entre más
producción de bienes se tenga, pues más necesidades satisfechas pueden haber en la población, y el crecimiento de la producción se mide a través del PIB, ¿sí? A través del PIB medimos cuánto está produciendo una nación y luego comparando el PIB de este año con el año anterior podemos saber cuánto está creciendo en producción ese país. El otro objetivo macroeconómico es el empleo, ¿sí? Es importante porque tener trabajo permite a las personas tener una fuente de ingresos y al tener ingresos, pues poder suplir sus necesidades, ¿sí? ¿Cómo se mide? Pues el seguimiento que se le hace a la empleabilidad es por medio de la tasa de desempleo que hay en un país. Tenemos la parte de la estabilidad de los precios. ¿Por qué es importante la estabilidad de los precios? Porque el aumento de los precios pues perjudican a quienes menos tienen, nos quitan poder adquisitivo, y el quitarnos poder adquisitivo, pues si alguien de por sí gana poco, pues le va a alcanzar cada vez menos y se va a ver mucho más afectado. Entonces, por eso es muy importante tener una estabilidad en los precios. ¿Cómo se mide? A través del IPC y la variación como tal del IPC. Tenemos la parte del equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario nos habla de ese balance entre los ingresos y los gastos que, que tiene una nación, ¿sí? Entonces, si el Estado ingresa menos de lo que gasta, tendrá que pedir prestado y pagar intereses. Por eso es importante tener un buen equilibrio presupuestario, ¿sí? Si los gastos son mayores al equilibrio, si los gastos del Estado son mayores que sus ingresos, pues se va a tener que endeudar y va a tener un balance negativo, lo que se conoce como un déficit público, ¿sí? Se mide a través de él. Y tenemos la parte del equilibrio exterior, lo que se conoce o se mide a través de la balanza de pagos, que cuando un país compra más al exterior de lo que se produce una salida de dinero. Entonces se busca tener un balance entre lo que sale y lo que ingresa en un país. Esos son como en términos generales los objetivos que se busca obtener macroeconómicamente para lograr un bienestar en la población como general. Bueno, uno de esos indicadores que es muy importante en la parte económica y en el estudio de la macroeconomía es el PIB, es el Producto Interno Bruto. El PIB, de una definición que da Mankiw, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo determinado. Entonces, ¿qué es el valor de mercado? Es el valor del precio que está rigiendo en ese momento en el mercado, valga la redundancia, ¿sí? No es el valor que yo como Estado le quiero dar o el que yo, no, pues vamos a medirlos con este precio, no. Es el valor al que se está transando ese bien o servicio comercialmente, ¿sí? De todos los bienes y servicios finales. Cuando nosotros tenemos un producto, pues en ese producto se han utilizado unos insumos también para su elaboración. Entonces acá, para no entrar en una doble contabilidad, solamente se tiene en cuenta ese bien o servicio final, ¿sí? Ese elemento ya como producido totalmente. En un país, es decir, se mide ese PIB en un país, en un territorio en específico y en un periodo determinado, ¿sí? Se mide más que todo anualmente y se hace también la comparación entre años, mes a mes. ¿Qué sucede con el PIB? Si nosotros, hay dos formas de mirarlo. Hay alguien que dice que no escucha, me confirman si todos están escuchando, si de pronto es una sola persona. Se escucha bien, profesora. Listo, muchísimas gracias. De pronto, Diana, sí revisar tu internet. Listo, qué pena. Si nosotros cogemos, por ejemplo, las cantidades producidas de los bienes y servicios en un país y lo multiplicamos por el precio, vamos a tener cuánto se produjo en un país en un periodo determinado. Y asimismo, si vemos, pues si comparamos esa producción año tras año, vamos a poder ver cuánto está creciendo, cuánto está aumentando la producción. Pero hay algo que sucede. Si nosotros multiplicamos siempre por los precios de mercado que están rigiendo en ese año, puede suceder que las cantidades producidas no estén aumentando, pero sí está aumentando el precio, ¿sí? Entonces, al hacer la operación de
cantidad por precio, pues nos puede dar un valor que está aumentando la producción, pero puede que ese aumento de la producción no se esté dando porque estén aumentando las cantidades, sino que porque están aumentando los precios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución que se le ha dado a eso? Poder manejar unos precios base, que es lo que se conoce como el PIB real. Se coge los precios de un año base, se establece, pues, digamos, la entidad encargada de realizar la medición establece cuál va a ser el año base, y con esos precios es el que se compara y se realiza el cálculo del PIB para los siguientes años, ¿sí? Entonces tenemos dos clasificaciones, lo que se conoce como el PIB nominal, que es si es calcular el PIB por el valor de los precios del mercado, ¿sí? Si va a calcular el PIB del 2020, entonces coge las cantidades por los precios del 2020, si desde el 2021, las cantidades por los precios del 2021, ¿sí? Los precios que están rigiendo en ese momento, se conoce como los precios corrientes. Si lo voy a calcular con el PIB real, lo que hago es, voy a tomar como año base los precios del 2015, ¿sí? Entonces, y voy a calcular el PIB del 2020. Entonces, cojo las cantidades producidas del año 2020, pero las voy a multiplicar por los precios del año 2015, ¿sí? Asimismo, el PIB del 2021, las cantidades del 2021, pero las voy a multiplicar por los precios del 2015. Al tener esos precios constantes, si se da un aumento o una disminución, sí podemos determinar que se dio por unos cambios en la producción. Entonces es más fácil poder determinar que esos cambios se dieron por un aumento o una disminución de las cantidades producidas. ¿Listo? Entonces esa es la importancia del PIB real. Y normalmente cuando nosotros vemos los cálculos de crecimiento económico en un país, se hace con el cálculo del PIB real. Si se toman, acá tienen un año base, y con los precios de ese año base es que realizan los cálculos. ¿Listo? Bueno. Tenemos diferentes formas, ya de manera general, cuando en un país van a medir el PIB, hay tres métodos que se pueden utilizar. Se pueden usar tres formas de medir el PIB y cada uno de esos métodos nos debe llevar a un mismo resultado. Está uno de los métodos que es más conocido y que más se utiliza en las fórmulas o en los estudios macroeconómicos, inclusive en el último punto ustedes tienen que aplicar esta fórmula, que es el PIB medido por el gasto, que es igual a la suma de todos los gastos en bienes y servicios realizados por los cuatro agentes económicos, que son la familia, las empresas, el sector público y extranjero. En ese sentido, tenemos que el PIB es igual al consumo, C es consumo, más la inversión, más G, que es el gasto público, más X nos hace referencia a las exportaciones y M a las importaciones, ¿sí? Que se conoce esto como exportaciones netas, que es coger las exportaciones y restarle las importaciones. ¿El consumo qué es? El consumo es el gasto en bienes y servicios que las familias, que nosotros como individuos, realizamos, ¿sí? Excepto para inversión en vivienda. El resto, todo es considerado consumo. Tenemos la inversión, es el gasto de las empresas en equipos, ¿sí? En inversión, digamos, en capital, en maquinaria, y el de las familias en viviendas residenciales. Y tenemos el gasto público. El gasto público es la compra en bienes y servicios, el pago en infraestructuras, transferencia, todo el gasto que se hace de manera general el Estado o el gobierno como tal. Ese es el gasto público. Y esta, pues como lo mencionaba anteriormente, son las exportaciones menos las importaciones. Entonces, si nosotros cogemos toda esa información, nos va a dar el valor del PIB. Otro del método es el método de ingreso o renta. El PIB por medio de la renta es la suma de todas las rentas que reparte las empresas a los dueños de los factores productivos. Ustedes han debido ver, por ejemplo, en la parte de fundamentos de economía,
los factores, cuáles son los factores de producción, que es el trabajo, la tierra, el capital y la iniciativa empresarial, ¿sí? Que son los elementos que se utilizan para poder producir. Entonces, el pago de cada uno de esos, si lo sumamos, nos va a dar igual al valor del PIB. Por ejemplo, del trabajo, si uno presta trabajo, si trabaja, pues recibe un salario. Si tiene tierras y presta esa tierra, las pone a rentar, pues recibe un alquiler, recibe una renta por el uso de esas tierras. Si tiene capital, si presta sus ahorros o los invierte, pues termina generando unos intereses. Y si viene una empresa, el dinero que hace las utilidades, pues son los beneficios. Entonces, si se suman los salarios totales, el pago de las rentas o alquileres, el pago de los intereses y el pago de esas utilidades o beneficios que tienen las empresas, si sumamos todo eso, nos va a dar el valor del PIB también. Ese es otro de los métodos. Y tenemos el método de producción o valor añadido o valor agregado, que es el que se le piden en el ejercicio. Como les había mencionado anteriormente, para el cálculo de PIB solamente se tienen en cuenta los bienes finales, porque si tenemos en cuenta los bienes intermedios o los bienes primarios, pues estaríamos haciendo una doble contabilidad, porque en el precio o en el valor de ese bien final, pues ya se han incluido los valores de esos insumos, ¿sí? Para cuando un producto sale al mercado, pues se tiene en cuenta lo que ha costado, pues los costos, por ejemplo, en insumos. Entonces, pues tener en cuenta o calcular con esos insumos por aparte sería hacer una doble contabilidad, ¿sí? Entonces tenemos que cuando una empresa vende a otra, en realidad está vendiendo un producto intermedio, ya que la empresa que compra ese producto lo va a utilizar para producir otro bien y servicio. Entonces, en el método del valor añadido, lo que se hace es restarle, por lo menos en el ejemplo que ustedes tienen de árboles, tablas y sillas, el valor de los árboles, digamos, al ser un bien primario, sí, que nació el árbol y no han necesitado, digamos, otros insumos, pues no tiene un valor añadido. Pero si ya de los árboles hay digamos, un mecanismo que los convierte en tablas, pues ahí ya hay un valor añadido. Entonces lo que se hace es que se coge el valor de la producción de esa tabla y se le resta el valor, digamos, de los árboles. Y ese resultado nos da el valor añadido. Si nosotros vamos sumando esos valores añadidos, nos va a dar el total del PIB como tal. ¿Sí? Ahorita en un ejercicio lo vamos a ver, digamos, de una manera más clara. Bueno, tenemos otras formas o otros tipos de medir la producción nacional que tienen en cuenta otros elementos. Por ejemplo, tenemos el Producto Nacional Bruto, que es conocido como PNB. Esa es la producción obtenida por los factores productivos nacionales situados en el país o en el extranjero. Aquí lo que se hace en este producto es tener en cuenta los factores productivos nacionales, independientemente si están localizados dentro o fuera. Si de pronto si se está recibiendo dinero con factores productivos que son nacionalizados, pero que están puestos en otro país, eso entra en esta parte de la contabilidad. Por eso, dentro de la fórmula, se tiene que el PNB es igual al PIB, hay que hallar primero el valor del PIB, y sumarle la renta de los residentes nacionales obtenidos por ellos en el extranjero, personas que son nativas, que son de, por ejemplo, de Colombia, pero que obtienen rentas en el extranjero, y se le resta las rentas de los residentes extranjeros obtenidos por ellos en el territorio nacional. ¿Sí? Residentes que no son, por ejemplo, de Colombia, pero que están obteniendo rentas, eso se le resta. Entonces, esta es la formulita que esa es la que ustedes deben aplicar en el último punto. Y tenemos otra forma, otro tipo de analizar la producción, que es el Producto Nacional Neto, PNN. En este producto se coge la producción nacional bruta y se le resta la depreciación, ¿sí? ¿Qué es la depreciación? Pues en el contexto de la inversión se refiere a la disminución del valor de un activo a lo largo del tiempo
debido al desgaste, el paso del tiempo, su uso. Entonces, normalmente cuando hay una inversión, pues ese capital que se invierte, pues va teniendo un desgaste, se va depreciando. Y en este indicador se tiene en cuenta esa depreciación. Entonces se coge el PNB, la producción nacional bruta que se halló anteriormente, y se le resta la depreciación, y así se puede tener el indicador del Producto Nacional Neto. ¿Listo? Bueno, otro de los indicadores muy importante es el IPC, ¿sí? Que nos ayuda con el objetivo de la estabilidad de los precios. El IPC se conoce como el índice de precios al consumidor y mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativas del consumo final. En el cálculo del IPC no se tiene en cuenta todos los productos de una economía, sino que se coge una canasta representativa y los productos que normalmente consume, por ejemplo, un colombiano promedio, y que les ayuda para poder vivir y tener una calidad mínima de vida. Ahí entran productos tanto de alimentos, de ocio, también hay algunos productos que son, digamos, importados, etcétera, y son en más o menos 400 productos que se utilizan para medir, para el cálculo de la canasta familiar en Colombia. Se le hace el seguimiento a la evolución de esos precios y bueno, y mensualmente se saca el reporte de ese índice que lo hace el DANE. ¿Cómo se calcula el IPC? En el IPC tenemos el costo de la canasta familiar del año corriente, y del año que nosotros queremos calcular, y el costo de la canasta familiar de un año base. Aquí, igual que por ejemplo en el PIB, se coge un año base para hacer también esa comparación de, bueno, qué tanto ha aumentado ese índice, ¿sí? Entonces se coge el año que yo tengo de referencia. Si yo voy a calcular el año, el IPC del año 2023, y tenemos que estamos tomando como año base la canasta familiar del año 2020, entonces el costo de la canasta familiar del año 2023 sobre el costo de la canasta familiar del año 2020. La variación de ese IPC es el que me va a decir. Listo. Bueno, que dice que tiene dudas con el cálculo del IPC, con los ejercicios de la tarea. Ahorita lo vamos a ver de manera más detallada con un ejercicio. Listo. El IPC, ese índice, como lo indica, es un índice, es un numerito que arroja, pero ese índice por sí solo, ese indicador, no nos dice mucho, ¿sí? Lo que nos dice es la comparación de él, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando tenemos el PIB real. Si nosotros tenemos el PIB real, pues sí tenemos un valor, pero al compararlo con el año pasado es que podemos ver qué tanto está creciendo o qué tanto está disminuyendo. Lo mismo sucede con el IPC, ¿sí? Entonces, la comparación del IPC entre años nos va a dar esa variación en la tasa de inflación, que nos va a decir qué tanto están aumentando los precios o qué tanto están disminuyendo los precios en una economía. Entonces, para calcular la tasa de inflación tenemos el IPC del año que yo quiero calcular, por ejemplo, el IPC del 2023, menos el IPC del año inmediatamente anterior, no del año base, porque hay algunos casos que se están confundiendo, que cogen del año base, que por ejemplo, como los mencionaba en el ejemplo anterior al 2020, no. Aquí sería del año inmediatamente anterior, entonces sería el IPC del 2022 sobre el IPC del 2022. ¿Listo? Por 100. Aquí también, por ejemplo, muchos lo están haciendo en Excel y tienen en la fórmula o en el formato de Excel en porcentaje. Entonces, si usted tiene en su formato de Excel porcentaje, no multiplique aquí por 100, porque si usted multiplica aquí por 100 y lo tiene como en formato porcentaje en Excel, pues es como si multiplicara 2 veces por 100, ¿sí? Entonces le va a dar un valor muy grande, ¿sí? Porque en el formato de porcentaje de Excel, él automáticamente se les multiplica. Listo, eso como de manera general de los conceptos, digamos, que se manejan en esta unidad. Entonces ahorita vamos a ver con unos ejercicios
puntuales. Denme un segundito. Listo. Aquí el profe John ya se conectó. Entonces, profe, te voy a dar el usuario de anfitrión para que puedas compartir la parte de los ejercicios. Muy buenos días, profe Natalie. Muy buenos días a todos los estudiantes que asisten el día de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, yo te escucho. Perfecto, muchas gracias. Básicamente vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios. Digamos que la idea es que puedan desarrollar estos ejercicios, pero también puedan interpretarlos, porque de pronto en el foro no estamos interpretando los resultados y diciendo de qué se trata cada uno de esos resultados que estamos proponiendo. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Déjenme un segundo aquí, les comparto pantalla. Y me confirman si pueden verla. Sí, señor. La pizarra. Sí, perfecto, están viéndolo ahí. Sí, señor. Entonces, Sí, señor. gracias. La primera. Web de macroeconomía. Bueno. Básicamente, lo que nosotros tenemos acá es, o lo que vamos a ver, son unos ejercicios propuestos. No van a ser los mismos, básicamente porque la idea es que puedan desarrollar ustedes mismos los suyos. Bueno, tenemos aquí para 3 productos, entonces vamos a poner los mismos productos que son árboles, madera, digamos árboles es la explotación de los árboles, ya hay un producto adicional que es la madera, que ya lleva un tratamiento ya distinto, y un producto final que son unas sillas. Y en este mercado pues tenemos 3 años, que está el 2000, el 2001 y el 2002, para todos los productos, entonces 2000, 2001 y 2002. Lo mismo para el último producto, que son las sillas, 2001 y 2002. Digamos que hemos recalcado en la forma en que estamos calculando el PIB, puesto que al desarrollar, digamos que toda la producción, pues vamos a encontrar que podemos en las sillas utilizar madera y en la madera utilizar los árboles para, digamos que el proceso de cada uno de los productos. Entonces lo que llamamos bienes intermedios o llamamos también el valor agregado al producto final que se tiene de cada uno de cada producción del producto. Entonces, estos productos son productos que pueden ser finales y el producto primario pues son los árboles. ¿Qué vamos a tomar aquí nosotros? Cantidades y precios. Tenemos aquí unas cantidades, digamos, de 5, 5, 6, 8, 8, 9, 11, 11 y 10. Y unos precios sugeridos acá, que serían, por ejemplo, 2, 1, 3,
2, 4, 6, 8, 10 y 10. Y lo que tenemos nosotros al final es un producto. Es un producto. El producto es la multiplicación entre los dos. El producto es 10 en este caso. 5 por 1, 5. 6 por 3, 18. 8 por 2, 16. 8 por 4, 32. 9 por 6, 54. 11 por 8, 88. 11 por 10, 110. Y 10 por 10, 100. Y de esta manera nosotros podemos hallar la producción de estos, de estas cantidades y de estos precios. ¿Por qué? Porque a cómo se vende los árboles, en el 2000 se produjeron 5. Bueno, esos 5 pueden ser 5 millones. Digamos que en macroeconomía generalmente simplificamos las cifras. Entonces, 2 por 5 son 10. Y esa es la producción. Aquí el término, estamos hablando de cantidades, no tiene una unidad, digamos, definida, pero los precios sí, digamos, pueden ser pesos para todo. Y al final, pues obviamente tenemos pesos porque la producción multiplicada precios por cantidades son en pesos, la producción final. Si tenemos nosotros una venta de 5 árboles a 2 pesos cada uno, pues son 10 pesos que tenemos en el total. Igualmente, vamos a tener nosotros un valor agregado. Ese valor agregado va a estar dado por el producto final de los árboles, para este caso, la madera y las sillas. Tenemos en este caso el producto o el valor agregado de los árboles, que es la misma producción. ¿Por qué es la misma producción? Porque básicamente no se ha usado un producto primario para la explotación de esos árboles. Entonces, vamos a tener en cuenta solamente que es un producto de, digamos, del agro o agropecuario, de explotación de minas, de bosques. Esos son productos primarios y productos pues, que no tienen materias primas en sí. Entonces, esos productos no tienen como tal un valor agregado. Pues no lo usamos. Pero para la producción de madera sí se necesita un valor agregado. Entonces, ese valor agregado es el que nosotros vamos a, digamos que, usar de la siguiente manera. Regálenme solo un segundo. Cuadro aquí las pantallas. Perfecto. Entonces, lo que tenemos aquí es que el valor agregado para las tablas, en este caso, o la madera, es la resta entre la producción del año 2000 y la producción de madera del año 2000 y de árboles del año 2000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros tenemos un 16 de producción de maderas, pero se utilizó 10 para
la producción de árboles o se utilizó 10 en árboles. Entonces, básicamente lo que se tiene acá es que debemos restar el 16 menos el 10 y ese es el valor agregado. Es decir, que si nosotros tenemos 16 de producción de tablas en este caso, debemos tener en cuenta esos productos que se usaron para esa producción de tablas. Y en ese caso es la madera. Se utilizó, bueno, en ese caso son los árboles, y si se utilizó 10 de árboles, pues solamente se agregó 6 a esa producción. Igualmente, si se produjo de madera 32, pero si se usó 5, pues no se produjo los 32, se produjo de hecho 27 nada más. 27. Igualmente, 54 menos 18, la idea es realizar la resta. 36. 36, perfecto. Igual, ya con las sillas podemos nosotros quitar la madera o restar mejor la madera, pero ya no restamos los árboles, porque los árboles fueron utilizados para la madera y la madera es utilizada para las sillas, entonces es una cadena de producción. Y en ese caso, nosotros pues debemos solamente restarle la madera a las sillas. 88 menos 16 para un total de 72. 72. Muchas gracias por la ayuda. Igualmente, 110 menos 32 es 78. 78 y 100 menos 54. 46. 46. Y ese es el valor agregado. ¿Qué es lo que hacemos con ese valor agregado? Es la producción o pues lo que se le agrega a cada uno de los lo que se le agrega a cada uno de los productos, básicamente para evitar la doble contabilización, la doble contabilidad de unos productos que si ya se les contabilizó en los árboles, pues no debemos contabilizarlo nuevamente en la madera, porque pues son los mismos productos que están ahí, pero ya con una agregación de esa industria. Entonces, la industria de las sillas le agregó un valor a la madera, pero no tiene que otra vez contabilizar la madera, esa ya se contabilizó. Entonces, para el año, bueno, ya vamos a completar la tablita sacando el producto real. Entonces, el producto real ya lo vamos a sacar de otra forma. Y es que no vamos a utilizar los precios de cada año, sino vamos a utilizar unos precios constantes. Y los precios constantes que vamos a utilizar, bueno, estos son las cantidades. Los precios están acá. 2 para el año 2000, el 2 para el año 2000 y el 8 para el año 2000 de las sillas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Esto lo vamos a multiplicar por las cantidades, pero siempre por 2. Igualmente acá, 8 por 2, 8 por 2 y 9 por 2. Y en las sillas es 11 por 8, 11 por 8 y 10 por 8. ¿Por qué solamente vamos a utilizar este valor de 2? Porque son unos precios constantes, suponiendo que los precios no van a cambiar en ningún, digamos, año posterior. Se le conoce en macroeconomía o en economía como precio base. Y ese precio base o año base que se utiliza para esos precios, con esos precios, pues indica que la inflación no va a cambiar. Es decir, no van a subir ni bajar los precios de la madera, ni los precios de los árboles, ni los precios de las sillas. Y al no subir ni bajar, podemos nosotros comparar la producción. Supongamos que el año pasado que la inflación estaba un poquito alta, estaba digamos que del 15%, y la producción era de $1 millón, y este año la producción sigue siendo de $1 millón, y podemos decir nosotros que con una inflación que es menor, el PIB creció. Pues esa es la pregunta. No, porque los precios
disminuyeron. Los precios como tal no son lo mismo. Entonces, de alguna forma, nosotros, bueno, pues si bajara la inflación, pero si de alguna manera los precios suben, eso no quiere decir que esté aumentando la producción. Lo que está diciendo es que aumentan los precios, pero no la producción. Y ese fenómeno para los monetaristas, es una escuela de la economía, solamente genera pues inestabilidad en la economía, y esa inestabilidad debe ser evitada pues con esos precios reales y manteniendo en la economía una regla inflacionaria que sea constante en todos los tiempos. Bueno, pues esto lo que hace es neutralizar ese efecto de la inflación, y por eso se utiliza esa producción real. Hay una pregunta ahí en la guía, y básicamente la respuesta pues indica, para los precios reales, indica eso, para evitar como tal los efectos de la inflación sobre la economía o sobre pues, los resultados que tiene la producción cuando varían los precios. Entonces, evitando eso, dejamos unos precios constantes de un solo año. Bien podía yo haberles pedido que no sea 2000, sino 2001 el año base. Entonces, tomamos los precios de 1, 4 y 10, porque pues los precios base serían los de ese año 2001. Para Colombia, habría que averiguar qué precios base se utilizan para calcular el Producto Interno Bruto, pero pues hace un par de años se estableció ese año base y pues se mantiene esa comparación sobre ese año base. Bueno, entonces si alguien me puede dar el dato, lo puede googlear ahí, cuál es el año base para el Producto Interno Bruto en Colombia. 5 por 2, entonces 10, 5 por 2 nuevamente 10, y 6 por 3 es 18. 8 por 2 es 16, 8 por 2, 16 nuevamente, y 9 por 2, 18. 11 por 8, 88, 11 por 8, 88, y 10 por 8, 80. Y esta es la producción real. También hay un valor agregado real. En la producción real, en el tercer valor sería 12. O sea, 6 por 2 Por 2, ¿no? es 6, el así, 18. pues no 6 por 3, sino 6 por 2. Muchas gracias. Y de esa manera, entonces nosotros tenemos, muchísimas gracias, tienen que estar muy atentos, y eso está muy bien. Y ahora no sé cómo quitar el borrador. Listo. Entonces tenemos un 12 acá. Y el valor agregado, lo mismo que hacíamos con los valores anteriores, 10, 10 y 12. E igualmente lo que vamos a hacer es restar 16 menos 10 es 6, 16 menos 10 igualmente sigue siendo 6, 18 menos 12 es 6, 88 menos 16, 72. 72, muchas gracias, y 88 menos 16, nuevamente, 72. 72, y 80 menos 18 es 62. 60. 62. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Para calcular la producción, pues es necesario que nosotros sumemos todos los valores agregados de todos los años. Entonces, en el caso del año 2000, vamos a tomar el valor agregado de todos los años del año 2000 para los árboles, más las tablas, más las sillas, y ese valor agregado va a ser el PIB de ese año. Entonces, lo recalcamos acá. Entonces, este es para el nominal, y vamos acá, es para el real.
Entonces, para el nominal, tenemos nosotros que sumar para el año 2000. Entonces, PIB nominal para el año 2000 es 10. Obviamente, para el año 2000 es 10 más 6 más 72. Entonces, tenemos que sumar esas tres cantidades. Da 88. 82, 88. Y tenemos al final 88. Esa es la cantidad del PIB nominal en el año 2000. PIB nominal en el año 2001. Entonces, igualmente, sumamos 5 más 27 más 78. En el valor agregado, ¿no? Porque para evitar lo que les decía, la doble contabilización. Y nos da un 110. total de 110. El PIB nominal para el año 2002 es 18 más 36 más 46. 100. 100. Muchísimas gracias. Y este es el resultado que viene siendo lo mismo que la producción solamente de las sillas. En la práctica esto es muy difícil de hacer porque los productos, digamos que varían de un sitio a otro. Entonces, en la práctica, digamos que hacer esta contabilización de esta forma que la estamos haciendo acá es bastante complejo. Y buscar las materias primas que tiene cada producto, pues es bastante complicado. Entonces se utilizan otros factores y otras formas de contabilizar este Producto Interno Bruto. Pero en general, y por eso obviamente no podemos simplemente tomar los productos finales y ya contabilizarlos, porque es muy complicado saber cuáles son los productos finales. Es muy complicado adicionalmente saber dónde se quedan los productos finales. Entonces, hay que hacer, digamos, una serie de cálculos un poquito más complejos. Pero pues esta es la idea detrás de ello, que el valor final o el valor de la economía es el valor de los bienes finales que se consumen. Y esos bienes finales, si los contabilizamos, pues nos da el PIB, en este caso nominal. Aquí para digamos que para el PIB real es 72, 72, 62 y lo podemos hallar de la siguiente manera. PIB real del valor del año 00 es igual a lo mismo. Vamos a sumar 10 más 6 más 72. Entonces, 88. 88. Y recordemos que como el año base es el 2000, entonces el PIB real va a coincidir con el PIB nominal. Esa es otra pista. Igualmente, 10 más 6 más 72. 88. Real para el año 2001 es 88. Es decir, que la economía no creció. Aquí en el PIB nominal nos dice que pasó de 88 a 110 y aparentemente tenemos una economía mejor, que creció, pero vamos a ir a la realidad con los precios constantes y la economía sigue constante. Es decir, la economía no creció. 12 más 6 más 62. 80. 80. Entonces, PIB real para el año 2002 es 80. Y aquí también la economía descendió, o sea, no dejó de crecer. Es importante, bueno, vamos a tener este 88, 88, 80 presente porque es el resultado que vamos a utilizar para el crecimiento que nos piden en un momento. Bueno, voy a borrar esto. Solamente voy a dejar el PIB. Bueno, es importante entonces, les decía, que tengamos en cuenta que dentro de estos cálculos, para la economía en general, tenemos muchísimos productos y dentro de esos cálculos hay una metodología específica que tiene las autoridades económicas
para realizar estas mediciones pues con las empresas, dependiendo de la producción. Entonces, en este momento vamos a utilizar la fórmula del crecimiento. Es un crecimiento porcentual y es muy sencillo de hallar. Digamos que si yo tengo, y para eso vamos a utilizar el PIB real. Supongamos que yo tengo una fórmula de calcular un porcentaje de crecimiento. ¿Cuál es? El cambio de una variable, no sé, una variable cualquiera, sobre una variable distinta. Ese es el cambio porcentual. Bueno, digamos que esta variable no es distinta, sino que es parte de uno de los años. Hola, profe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que ese cambio porcentual simplemente va a ser la variación entre el PIB real, obviamente, del año 2001, perdón, menos el PIB real del año 2002, del año 2000, año anterior, digo, sobre el PIB real del año 2000. Y eso nos va a dar, pues, el crecimiento porcentual. Ya sabemos que arriba es 88 menos 88 sobre 88. Y pues, como arriba queda 0, una multiplicación de 0 dividido en un número, pues va a dar igual a 0%. Es decir, que no hay crecimiento del año 2000 a 2001. Al contrario de lo que hay en el PIB, aquí es PIB, le puse PIB, del año, PIB real del año 2002, vamos a compararlo con el PIB real del año 2001. Hacemos la resta, lo dividimos entre el PIB real del año 2001 y tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos 80 menos 88 sobre 88. Eso nos da arriba. ¿Qué número nos da arriba? 0,09, a mí me da eso. Ah, no, Perdón, arriba. Solo arriba. Menos 8. Menos 8, muchas gracias, sobre 88. Esto es lo mismo que 1 sobre 11. Y ahora sí el resultado que nos das. ¿0, qué? Se nos fue. Ahora sí el resultado total. 0,09. Muchas gracias. 0,09. ¿Qué es lo que pasa con esto? Este no es un resultado como tal porcentual. Cuando ustedes ponen esto en Excel, Excel les bota un resultado del 9%. Si no quieren hacer esto, sino que quieren utilizar, bueno, cuando ponen ustedes este resultado en Excel y les dice Excel, deme el formato porcentaje. Da Y Excel menos, bota el menos 9%. 9, profe, ¿verdad? Menos 9%. Ah, sí, muchas gracias, porque es un decrecimiento de la economía. Muchísimas gracias. Entonces, Excel les bota un resultado del 9%. Cuando nosotros no queremos utilizar el formato de Excel así como tal, entonces lo que vamos a hacer con la fórmula es simplemente multiplicarla al final por 100. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos hacer de esa manera. Es decir, este resultado, lo que nos dé el resultado total, bueno, entre paréntesis, digamos, multiplicamos por 100. 100 veces. Obviamente acá también por 100. Y acá abajo también por 100. Lo que no podemos hacer es lo siguiente, y lo que estamos cayendo sí, casi en los foros, es lo siguiente. Multiplicamos por 100 y al final le damos otra vez el formato de Excel de 100. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Pues nos va a dar 900%. Es un decrecimiento del 900%, una cosa alarmante. Esto
esto es incorrecto. Entonces, o multiplicamos por 100 o le ponemos el formato de Excel del porcentaje, pero no podemos hacer ambas cosas. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta eso. Igualmente, para el cálculo del IPC, vamos a borrar esto, ya nos queda claro aquí la fórmula. Entonces, año 2 menos año 1 sobre año 1. Sencillo. Año 2 menos año 1 menos sobre año 1. Año 2 menos año 1 sobre año 1. La fórmula de porcentaje siempre es necesario que ustedes la tengan para todo. ¿Por qué? Porque me dicen, bueno, ¿cuánto fue el crecimiento de las ventas? Si en una empresa me dicen, ¿cuánto fue el crecimiento de las ventas? No sé cómo se saca un crecimiento. O cuál es el porcentaje de crecimiento del empleo. No sé cómo se saca un porcentaje. No, hay que saber como profesionales de calidad, como somos todos nosotros, debemos saber cómo calcular un porcentaje. Y ese porcentaje se calcula de esa manera. Por ejemplo, las ventas. Las ventas de este año. ¿Cuánto crecieron las ventas del año pasado a este año? Pues lo que hacemos es las ventas de este año menos las ventas del año pasado sobre las ventas del año pasado. Ya, sencillo, ya quedó. ¿Sí? Eso se multiplica por 100 o le ponen el formato de Excel de porcentaje. Ya, sencillo. Es sencillo, pero pues es necesario tenerlo en cuenta cómo lo estamos sacando. ¿De acuerdo? Y es una de las fórmulas muy necesarias porque generalmente en los informes nos piden eso. ¿Qué nos piden? Pues que tengamos un porcentaje de algo, de crecimiento, un porcentaje en cuanto decreció, qué sé yo, los precios del año pasado a este año, o cuánto crecieron los precios de los productos del año pasado a este año. Entonces, si vamos con un informe al jefe de, no, crecieron 2 pesos más, 5 pesos más, ¿no? En términos porcentuales. ¿Cuánto crecieron las ventas del año pasado a este año? No, en 1.000 millones. Sí, pero eso representa un porcentaje de cuánto. Entonces, ambos resultados son importantes, las ventas totales, pero también, digamos que el porcentaje de crecimiento de la empresa y cómo va creciendo o va decreciendo, eso es bastante importante y para eso aprendimos nosotros cálculo diferencial, para sacar esas, digamos que esos cambios, esas variaciones. Pero aquí estamos haciendo algo un poquito más sencillo, que es simplemente un porcentaje. Bueno, tenemos adicionalmente que hallar nosotros la inflación y también el IPC. Entonces, bueno, yo aquí la inflación de una manera, la profe Natalie creo que les envió una plantilla para que hallen la inflación y pues tiene de otra forma, pero entonces ambas formas van a tenerse en cuenta, entonces dependiendo de cómo les haya explicado también la profe Natalie en la realización del ejercicio. Pues yo les voy a explicar aquí de una manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar un factor de conversión o un factor entre la inflación del año 2000, la inflación, bueno, el PIB, perdón, nominal del año 2000 con respecto al PIB real del año 2000. Y ese es el cambio en ese es el cambio en la inflación o en los precios. Bueno, ya les voy a decir cómo lo hacemos. Tenemos nosotros 88, que es el año 2000, y vamos a tomar un factor sobre el año 88 del año 2000, pero el producto, el PIB real. Bueno, pues anotarles aquí la fórmula para que no nos confundamos. Bueno. La fórmula es de la siguiente manera. Entonces, PIB real sobre PIB nominal, a eso le vamos a restar 1. Esa es la formulita. Porque este es el cambio y pues hay que saber cuál es el cambio porcentual. Y a esto, obviamente, le vamos a aplicar o lo vamos a multiplicar por 100 o vamos a tomar el formato de Excel. Bueno.
En este caso es 88 para el año 2000. Entonces, hagamos una tablita de la siguiente manera. Inflación acumulada, la inflación y el IPC. La inflación acumulada, ¿cómo se saca de esta manera? Entonces, 88, que es el PIB real del año 2000, sobre, bueno, obviamente tenemos el año 2000, 2001 y 2002. 88 sobre 88 menos 1. ¿Cuánto es eso? Y a eso se multiplica por 100. ¿Cuánto es? 0. Cero. 0, pollito. Muy bien, entonces esto es 0% multiplicado por 100. Igualmente, vamos allá. Para el año 2001, entonces, y los dos productos, entonces 110 sobre 88 menos 1. Todo esto se multiplica por 100. ¿Cuánto es? 87.5. 87.5. Déjenme ver una cosa. Menos 87.5. Entusiasta Magnus Corneisen, veanlo ahí. Venció los dos corredores del education. Bueno, 110. A mí me da 25. Sí, me da 25. 25. Muchas gracias. 25, y ese es 25 ya es porcentual. Y el siguiente es de la siguiente manera. Muchas gracias porque sí tenía la duda ahí del resultado. El siguiente es, vamos con 100 sobre 80. Es 10 sobre 8, 5 cuartos, menos 1 multiplicado por 100. Menos 20%. A mí me da 25 también. 25 también. No hay que restarle 100 menos 1 y después dividir 80. Es 100 dividido 80. Se le da el igual a la calculadora. Y después sí le resta menos 1. Entonces el procedimiento sí es necesario realizarlo de esa manera. 100 dividido 80, Profe. igual, se le resta 1, igual, y después se multiplica por 100. Sí, cuéntame. ¿No están al contrario el valor, el PIB real y el PIB nominal? No, la idea es que se tenga primero o sea, en el numerador se tenga el PIB nominal y en el denominador se tenga el PIB real. Entonces creo que está al contrario, ¿no? Porque debería Déjame ser ver. 80 sobre 100, ¿no? Déjame ver. Entonces, en el numerador está el PIB nominal sobre real. Así es que aquí en la fórmula tengo incorrecto y de pronto se debe a eso. Entonces aquí tenemos PIB nominal, les dije, ¿cierto? En el numerador. Nominal sobre el real. Entonces sería menos 20%. Y entonces los acumulados del 2000 y el 2001 nos quedaron también al contrario, ¿verdad? Déjame ver una cosa, porque
Y hacemos el cálculo así rápidamente. Bueno, tiene que ser nominal sobre real. Y hagámoslo de nuevo, no pasa nada. Tenemos nosotros que nominal es 88. Si es que aquí nosotros, que te he aclarado que es este de acá es ¿Numerador? el numerador o el nominal y el de acá es el real. Aquí es el numerador y aquí es el denominador. Por eso tenemos nosotros 88 sobre 88, el primero no cambia, 88 sobre 88 menos 1, esto es 1, 88 sobre 88 es 1, menos 1 es 0, entonces este no cambia, este de acá no cambia. Pero cuando vamos a ver el segundo es nominal 110 sobre 88, pero sí lo teníamos bien, ¿no? No, Menos profe, 1. ahí ya se invierte porque ya sería 88 sobre 110, porque es el real, que es el de arriba, el verde, No, sobre... no, miren la fórmula acá, es Ah, esta. es el nominal. Ah, entonces Nominal estaba sobre bien. real. Sí, nominal sobre real. Entonces 110 sobre 88, sino que tenía aquí, la confusión es la que tenía aquí al revés y estaba aplicándola al revés. Entonces aquí era la confusión porque no la había puesto aquí bien. Entonces por eso aquí la confusión. Muchísimas gracias por la apreciación. Entonces la confusión no era de los resultados, sino aquí de la fórmula, como lo había puesto acá, de nominal y real. Ya Entonces nos dio 110 sobre 88 menos 1 por 100. Eso me da de todos modos 25%. Y lo mismo, 100 dividido 80, 100 dividido 80, menos 1 por 100 también me da 25%. Entonces, este 0% queda aquí en la inflación. La inflación acumulada, entonces 25 menos 0, pues me da 25 nuevamente, pero aquí 25% menos 25%, entonces 0% nuevamente. Esa es la inflación del siguiente año. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué tenemos nosotros para el PIB real? Para el PIB real, que cambia los precios, pero al final, al segundo año ya no cambian los precios. Entonces, tenemos nosotros que el IPC se suma, o el IPC siempre de base 100, y se le suma la inflación acumulada de 125 y 125. Este ya no va en términos porcentuales, simplemente se le pone el resultado de el IPC, dependiendo de la base. Bueno. Qué pena, profe, ¿el IPC de dónde sale? Que no. El IPC simplemente se suma la inflación acumulada más 100. Ah, ya, listo, gracias, profe. Profe, pero por ahí para el año 2002, ¿es 125 o es 100? Acumulada. La fórmula del IPC. Para el año, otra vez la pregunta que no te comprendo, ¿te comprendí bien? ¿El IPC para el año 2002 es de 100 o es de 125? El IPC de 125 porque se le suma es el acumulado. ¿Vale? Gracias. Se suma con el acumulado. Mira la fórmula acá, entonces aquí la dejamos. Para que quede muy claro sobre qué estamos hablando. Bueno, este punto es, digamos, es procedimental digamos, de reconocer cómo se sacan o cuáles son los cambios de precios dependiendo del PIB nominal y el PIB real. Este es el método del deflactor, entonces la fórmula como tal sale ahí de la deflación del deflactor y del PIB. Esa es otra fórmula de calcular el PIB real. Digamos que si tenemos un deflactor de los precios, pues podemos hacerlo de esa manera. Bueno, finalmente vamos a hallar el siguiente punto. No sé si tengan dudas hasta acá de algo. No, señor. Vale. No, señor.
El otro punto es, digamos que pues es más sencillo. La idea es que reconozcamos los componentes para el cálculo del PIB y reconozcamos los cálculos o reconozcamos qué es lo que se está tomando en cuenta dentro de el cálculo del dentro del cálculo de los agregados económicos. Bueno, a ver si puedo pegar esto acá. Bueno, entonces nosotros tenemos que el PIB se puede hallar de la siguiente manera. Con consumo, con inversión, con gasto público. Y pues esos son los componentes, aumentando también obviamente con las exportaciones y disminuyendo con las importaciones. Es más, como se halla. Entonces, también tenemos otros componentes, digamos, agregados que se calculan, que son, por ejemplo, la depreciación del capital. La depreciación del capital es, digamos, que un componente necesario para reconocer que no siempre el cálculo del PIB debe tomarse en cuenta como tal bruto, sino también se puede tomar neto. Y en el caso de tomar ese PIB neto, tenemos nosotros que reconocer que hay una depreciación del capital para la utilización o para la producción nacional. Bueno, entonces ya lo vamos a ver de una forma práctica. Bueno, están las rentas de los residentes nacionales en territorio extranjero y están las rentas de los residentes extranjeros en territorio nacional. Pues son diferentes. Rentas de los residentes nacionales en territorio extranjero y rentas de los residentes extranjeros en territorio nacional, para tenerlo en cuenta. Vamos a poner acá unos valores: 10, 9, gasto del gobierno, consumo 10, inversión 9, gasto del gobierno vamos a dejarlo en 7, exportaciones 12, importaciones 15, digamos que la depreciación es de 3, y las rentas de los residentes nacionales en territorio extranjero van a ser 8, y las rentas de los residentes extranjeros en territorio nacional los dejamos en 11. ¿Cómo se halla entonces el PIB? El PIB va a ser igual, o la producción va a ser igual al consumo. Este es por el lado del gasto, ¿no? Esta es otra forma de hallar el PIB. Hay muchas formas de hallar el PIB y esta es una de las formas, el por el lado de lo que se gasta dentro del país. Lo que se tiene en inversión más gasto del gobierno más exportaciones menos importaciones. Es el PIB. Entonces el PIB se va a calcular con 10 más 9 más 7 más 12 más menos, perdón, 15. Hacemos esta suma, por favor, ¿me ayudan? 23. El PIB va a ser 23. Entonces, 19, 26, 38, menos 15, si ahí está 23. Siempre es bueno que confirmemos las cifras, sobre todo porque somos humanos, y confirmemos bien la fórmula también. Y pues nos podemos equivocar. Ya con la inteligencia artificial ya es un poquito más sencillo todo, pero pues igualmente confirmemos las entradas que le damos, digamos, a esas inteligencias o a esas calculadoras y demás. Bueno, el PIB o el Producto Interno
Pero a ver qué es lo que nos piden, que no recuerdo. El Producto Nacional Bruto. No es el PNN, sino el Producto Nacional Bruto. Cambiemos de colorcito, que este rojo ya está muy fuerte. El Producto Nacional Bruto se calcula con el PIB que ya calculamos, pero el Producto Nacional, como su palabra lo dice, tiene un componente de lo que se produce en otros países, pero con capital nacional. Entonces, aquí es que se le suma las rentas de los residentes nacionales en territorio extranjero. Entonces, las rentas de los nacionales en territorio extranjero. Pero se le resta, obviamente, las rentas de los extranjeros en territorio nacional. ¿Por qué? Porque es un capital nacional. Es un capital de quienes nacieron en Colombia. Entonces, en ese caso, debemos restarle esas rentas de esos residentes extranjeros, pero que produjeron en Colombia. En general, ellos se llevan el capital. Entonces, es bueno tomar este valor como el capital que se queda dentro del país para ser reinvertido. Igualmente, en Colombia, pues obviamente hay multinacionales. Ecopetrol es una de ellas, tiene producción en otros países. Algunas empresas como Toto son multinacionales o multilatinas, como lo llaman algunos, y pues tienen producción en otros países, pero se traen el capital muchas veces. Entonces, en esa producción, entonces aquí sí la tomamos en cuenta, pero en el PIB no. Por ejemplo, la producción que hace una empresa nacional en Ecuador, por ejemplo, se toma en cuenta acá en el PNB, pero no en el PIB. Entonces, tomemos PNB, es igual entonces al PIB, que es 23, más rentas de los nacionales en territorio extranjero de 8, menos rentas de los extranjeros en territorio nacional, menos 11. Generalmente este valor es mayor, este de los extranjeros en territorio nacional es mayor que lo que producimos nosotros en otros países, porque en Colombia obviamente es un país que permite la entrada de inversionistas extranjeros y generalmente se llevan su capital al final del día. Bueno, finalmente tenemos nosotros el Producto Nacional Neto. También podemos sacar el Producto Nacional, el Producto Interno Neto. ¿Cómo se hace? Pues restándole la depreciación. Esto se hace con el PIB, perdón, con el PNB menos la depreciación. Y el PNN va a ser, bueno, pero no me dijeron ustedes el resultado, ¿no? 20. 20. PNB es 20. Muchas gracias. Y para el PNN, entonces tenemos otros 20, menos la depreciación, que es de 3. Entonces el PNN es de 17. Básicamente, ¿qué se tiene en cuenta con la depreciación? Pues la depreciación del capital, es decir, cómo se recupera el capital el otro año. ¿Por qué se deprecia el capital? Muchas veces por la misma tecnología, la tecnología es diferente y hay que renovar a una nueva tecnología, un nuevo software, pero también en otras ocasiones porque la máquina se daña, porque la máquina necesita una parte adicional, porque el edificio solo estaba construido para 10 años y ya lleva 15, entonces hay una depreciación que se hace. Bueno, eso ustedes lo ven mejor en los cálculos que realizan si estudian contaduría o en los cursos que hacen para contaduría, ahí ven un poco mejor cómo hacen como tal los cálculos de la depreciación, si es en línea recta, si es, bueno, con el método que sea. Y al realizar esa depreciación del capital, pues se tiene en cuenta en la contabilidad de las empresas y esta es la depreciación que se tiene en cuenta para la contabilidad nacional. ¿Qué pasa si no se tiene en cuenta esa depreciación? Que simplemente
seguimos sumando nosotros como si no hubiera que recuperar ese capital, como si no hubiera que recuperar el capital que ya se ha perdido. Bueno, que se va depreciando, mejor dicho, que se va gastando, si me permiten decirlo de esa manera. No sé si tengan preguntas en este punto. No, no, señor. ¿No? Bueno, entonces solamente agradecerles a la profe Natalie también por su paciencia, porque tuve un inconveniente para ingresar, y agradecerles la asistencia a la webconferencia, y pues nos veríamos en el siguiente CIPAS y en la siguiente webconferencia, y espero pues que este curso lo podamos aprobar de la mejor manera. Esa es la idea, ¿no? Que podamos nosotros resolver los ejercicios sin ningún inconveniente, hacer los aportes sin ningún problema, los gráficos sin ningún inconveniente con los compañeros, y tengamos pues las buenas calificaciones que nos merecemos. ¿Tiene la mano levantada? Sí, profe, digamos que, bueno, en el foro tocaría publicar estos resultados y además hacer como un análisis o una descripción o algo más, ¿verdad? Sí, De esos esa es la idea. resultados. Sí, esa es la idea, de hacer un análisis de lo que estamos haciendo. Ahí en el punto, dependiendo de qué nos pidan, o analice o describa, o depende de qué nos pidan. La idea es que no escriban 3, 4, 5 páginas, sino que tengan claro, con que digan el PIB real se usa porque es necesario quitar los efectos de la inflación. Con eso ya es más que suficiente. Entonces, pues la idea es que tengan claro el concepto más allá de escribir grandes cantidades de texto. ¿Vale? Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por su asistencia. No sé si tengan alguna otra pregunta. No, entonces, profe Natalie, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Profe, tienes la grabación en el computador, ¿cierto? ¿Cómo, profe? ¿Qué pena? ¿Tienes la grabación en el computador? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces Ya ya te la nos ponemos de acuerdo. Gracias, profe, si que me das una esperita, que hay un estudiante que dice que les regalen link para unirse al grupo de Teams, entonces ya les envío por el chat el enlace para que los que no se han unido, pues lo hagan. Ahí se los dejé. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, a usted, profe, y a los estudiantes por participar en ese espacio. Feliz fin de semana. Igualmente para todos.